Ey, mira qué bien nos han atendido. Ahora es full típicos, mira. ¿Qué vas a agarrar vos? ¿Pastelito, budín? ¿Qué te apetece? No, yo el cafecito me voy a tomar. Vaya, pues estás a dieta, pues. Mira, qué lindo va a estar este programa. Hoy va a ser full Judá, ¿verdad? Full Judá, así sí. es. ¿Y quiénes tenemos aquí como invitados ahora en el programa? Tenemos a don Roberto Quintanilla, nada más y nada menos. ¡Bárbaro! ¿Verdad? A su queridísima esposa también, que lo va a acompañar y que lo va a apoyar en todas estas preguntas que nosotros... Yo creí que iba a corroborar el testimonio, ¿no? O algo así. Ya vamos a ver, ¿verdad? Bienvenida, Blanque, un placer. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Gloria a Dios. Y bueno, antes que nada, pues, como iniciamos siempre, ¿verdad? Vamos a entregar a Dios este programa, ¿verdad? Una actitud de oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, Padre amado, te damos gracias por este día de vida que nos has dado, Señor. Una oportunidad de hacer tu voluntad. Una oportunidad que cuando nos despertamos sabemos que tú nos has dado un corazón nuevo, Señor. Un corazón renovado, un corazón alegre, un corazón virtuoso, Señor, que quiere cumplir tus planes. Te damos gracias, Señor, por esas almas que nos están escuchando, que están deseosos de saber qué les quieres decir tú. ¿Qué es la solución a sus problemas, Señor? ¿Qué es la salida a sus angustias? Gracias, mi Señor. Te damos muchas gracias por mis hermanos que han hecho tiempo para estar aquí en este programa, que es de bendición a cada alma que llega. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos de nuevo, pues, y qué rico están los... Mira, yo unos pastelitos voy a comer, pues miran buenísimos. ¿Y vos, Roberto, qué vas a agarrar? Sí, si vos comenzás no dejas nada. No, hombre, para nada, aquí vamos a compartir, hombre. Bien, mira vos, qué linda esa charla que acabamos de escuchar. Qué precioso, dame un nuevo corazón. Qué increíble como Dios te puede poner un nuevo corazón. Qué increíble, o sea, es como que, mira, yo me imaginaba que era como una cirugía, que me abrían el pecho, me sacaban mi corazón rasgado, herido, y él me ponía un corazón nuevito como de un bebé recién nacido. Qué increíble, y contame cómo es que llegó este mensaje. Bueno, ¿O fue de Blanqui? No. Bueno, la verdad que... Tiene que ver, ve, ahí va. Tiene que ver. Fíjate que lo que tú acabas de decir un poco en broma no resulta tanta broma. Porque, como bien se dice y se puntualiza en el desarrollo de la charla, el corazón es medular en la vida espiritual. El corazón es el centro donde están los sentimientos y los deseos. Entonces, lo que prevalezca en el corazón es lo que tú vas a tener como actitud en la vida. Amén. Entonces, el corazón para mí es tan importante que al comenzar a preguntarle al Señor sobre el corazón fue surgiendo la cita en primer lugar, que es una promesa bellísima del Señor, lindísima, ¿verdad? de Ezequiel. Es una promesa en la que no te explica mucho, simplemente te dice, te voy a cambiar ese corazón de piedra. Así de fácil. ¿Verdad? Así de fácil, y te voy a dar un corazón parecido al mío y te voy a llenar del espíritu. Entonces, claro, la charla está desarrollada para que nosotros comprendamos cómo es que se va a efectuar ese cambio. Lo primordial en todo esto es que yo debo de reconocer cómo está mi corazón. Es lo primero, Sí. ¿verdad? Porque muchas veces yo creo que mi corazón está bien, está tranquilo, no tiene problema. ¿verdad? Exactamente. Yo creo que pasamos mucha parte de nuestra vida antes de Cristo creyendo eso. Y creyendo de que mis reacciones normales, las reacciones tal vez coléricas, tal vez fuera de orden, pero eran las necesarias en ese momento para poder salir adelante, claro, adelante de un medio en el cual nadie tenía al Señor. Ahora bien, con el Señor todo es diferente, es totalmente diferente. Y tenemos ahí pues el llamado del Señor. Me gustó muchísimo la motivación, en el sentido pues que
que las cirugías de corazón abierto son algo que frecuentemente se están haciendo. Imagínate. Pero llevarla al plano espiritual, darnos cuenta que es el mismo Jesús el que la realiza, y que el diagnóstico mío, porque yo me veo reflejado pues con la motivación inicial, ¿verdad? El diagnóstico que él hizo de mí era un corazón endurecido y envejecido. Un corazón, como él lo dice, A punto del infarto. a punto de la muerte. Un corazón que él mismo dice que la gran mayoría de las personas pueden pasar mucho tiempo de su vida y llegar hasta su muerte y no reconocer cómo tienen el corazón. Y Roberto, qué importante lo que tú dices, y como tú lo mencionabas en la charla, cuando los judíos fueron en cautiverio a Babilonia y todo lo que pasaron, y entonces lo que tú acabas de comentar, ¿cómo yo voy a hacer un diagnóstico de mi corazón? Ahí nos vas a dar un checklist. Mira, lo que sucede, por eso mencioné que esto es realmente para los oídos y el corazón de los que estamos en el camino del Señor. Esto te lo escucha alguien que esté en el mundo y dice, este está loco. Ajá. ¿Verdad? Pero para alguien que está en los caminos del Señor es básico, es importante que veamos cómo es que realmente funciona, pues. O quizás puede ser para ese hermano que nos está escuchando o ahora que nos está viendo, saludos a nuestro canal de YouTube. Puede ser a alguien que quiere iniciar ese camino en el Señor, que quizás ya escuchó algo de Dios o quizás ha escuchado algún testimonio de alguien y quiere iniciar ese camino. También puede ser para esas personas. Claro, ¿por qué? Porque ya tiene oídos espirituales. Amén. O sea, todo aquel que ya fue a hacer su retiro de conversión y recibió el Espíritu, ya tiene esa apertura. Y ya puede comenzar a poner en práctica lo que en esta charla se desarrolla para el entendimiento, el conocimiento de todos los que le escuchan. Ya puede perfectamente llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está actuando. Amén. Sí. Entonces, realmente el tema nos toca a todos. Aquí no hay alguien que pueda decir, yo estoy fuera de ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso de conversión. Amén. Mientras el proceso de conversión no llegue al final, ¿cuándo va a ser el final? Cuando lleguemos a la presencia de Dios. Mientras el proceso de conversión se está llevando a cabo, nosotros no podemos dejar de examinar cómo está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra alma refleja lo que el corazón es. Y lo que tiene vida eterna es el alma. Amén. Si mi corazón está perdido, está confundido, mi alma está Amén. perdida. Si mi corazón lo que tiene como válido está fuera del plan de Dios, mi alma se va a condenar. Mira, y vos no cada cuando te examinas tu corazón. Eso es una de las cosas que nosotros desatendemos. Ahí está, un año tenés por lo menos. ¿Por qué es importante que realmente con esta charla a mí me hizo quizás reflexionar? Porque uno se atiende el corazón físico y van del médico y le dicen cómo está su corazón físico, y a veces está bien cuando es más joven. Entre más viejos somos, empezamos a tomar medicamentos o empezamos a hacer cierto tipo de ejercicios, etcétera. Pero el corazón espiritual no lo atendemos de esa misma manera. Porque yo atendí mi corazón creo que desde muy joven, pero mi corazón espiritual lo atendí muy tarde. Esperé demasiado tiempo para atender, y esta prédica vino a despertarme esa reflexión de decir, realmente empecé tarde. Porque cuando dice un corazón envejecido y endurecido, realmente así comenzamos el caminar con el Señor. Comenzamos con un corazón muy duro que nos cuesta mucho asimilar los mandamientos que el Señor tiene. Y ustedes ven la economía de los días que hemos pasado previos en nuestros propios rediles. Estamos hablando precisamente de eso, de hacer caso de lo que el Señor quiere.
pon la otra mejilla. Bendice al que te hace daño. Eso es empezar a ablandar nuestro corazón. Porque cuando comenzamos en este caminar, muy poco lo hacemos. Y yo creo que esta charla nos viene precisamente a decir, miren, háganse ese diagnóstico. ¿Y qué encuentran ustedes en esa Babilonia que nos cuesta a veces reconocer? Y por eso es importante cuando en Ezequiel dice lo que tú mencionas, que nos va a cambiar ese corazón y nos va a dar un corazón dócil a lo que el Señor nos manda. Amén. Esa parte yo decía, qué bonito que escuchemos que realmente debemos de atender nuestro corazón espiritual. Vaya, Roberto, y mira, por ejemplo, bueno, hace poco a mí me había caído un dolor y entonces yo dije, hey, ¿qué pasó aquí, vea? Y entonces yo fui donde el médico y entonces el médico me dijo, va, mire, hágase un ecocardiograma, un holter, un electro y todo eso. Y entonces, ¿cómo lo hago yo espiritualmente? Físicamente ya sé que tengo que ir al de médico, me va a dar un diagnóstico, en ese diagnóstico me va a dar la medicina, pero espiritualmente explícame cómo lo hago. Tienes que poner más atención a tu conducta. Ajá. Ahí está la base. O sea que así como me dolía a mí, el mío físicamente, yo tengo que ver cómo yo actúo. Exactamente. Cómo tú procedes ante todo tipo de circunstancias. Ajá. Especialmente aquellas que son adversas. Aquellas que van a producir en ti una conducta que tú mismo te vas a dar cuenta que no es correcta. Ajá. ¿Sí? Tu reacción, lo que tú obtuviste de aquel estímulo, te hizo reaccionar de una manera inadecuada, de una manera incorrecta. Entonces ahí es donde tú tienes que detenerte y decir, ok, ¿y esta reacción mía realmente es de un cristiano? Porque reacción como gente del mundo, sí. Y quizás ya no la tengo como antes. He mejorado. Ajá. Pero ahí está la conducta. Entonces, la conducta, tus reacciones, tu actitud, es la que te va a dar como el semáforo. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que reflexionar. Eso es lo que tú tienes que llevar en oración al Señor. Eso es lo que tú le tienes que exponer a Él y decirle, Señor, yo reconozco que esta no es la conducta de un hijo tuyo. Ok, va, sí. Entonces digamos, por ejemplo, yo sentí el dolor físicamente y entonces espiritualmente yo tengo que ver mi conducta. O sea, digamos, si vos te me atravesás en el carro y yo te echo el mío o te digo un par de palabras, entonces ahí yo ya tengo una conducta que no es como un hijo de Dios. Exactamente. Vaya, ok, ya vi los síntomas. Y entonces después, ¿qué ondas? ¿Qué hago ahí? Ah, ok, entonces aquí ya hiciste una gran ganancia, te voy a decir, porque el reconocer uno mismo las faltas, el reconocer uno mismo cómo está reaccionando, no es fácil. Eso nada más es producto de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer todos los días es dedicar un tiempo en la oración y a pedirle al Señor que el Espíritu Santo actúe. Por ejemplo, fíjate bien, ¿qué momentos pueden ser los interesantes para que tú reflexiones? La noche. Un examen del día. Ok. ¿Quién te va a ti a decir y a recordar qué hiciste en el día? El Espíritu Santo. Tanto puedes reconocer las cosas buenas como las que son desagradables, las que no debiste de haber hecho, las que te llevaron a una conducta reprochable como cristiano. Como lo que decía Noé, en base a los mandamientos. Correcto. Entonces eso es como tú lo acabas de mencionar. Cuando yo lo reconozco y me doy cuenta que es repetitivo, entonces es como que ya te pusiste el termómetro y te das cuenta que está en 38, 39. ¿Sí? Entonces ahí eso es alto. Siguiente paso es pedirle al Espíritu que te lleve más a la profundidad para poder saber qué es lo que lo origina. Eso ya sería como un diagnóstico, digamos, ¿no? Esa es ya la búsqueda del diagnóstico. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que mucho de todo lo que padecemos, de mucho de lo que hoy somos, es lo que fuimos dañados en el pasado. Ok. Entonces, lo que tú mencionabas en la niñez, vea. Sí, lo que sucede es que, mira,
lo que a ti hoy puedas relacionarlo, identificarlo como una conducta impropia, inadecuada, incorrecta, y te quieres quedar resolviéndolo por tus propias fuerzas, no vamos a lograr mayor cosa. No vas a pasar de ahí. O sea, eso sería como que yo ya sé lo que tengo y yo mismo me quiero medicar. Sí. Ah. ¿Y cómo te vas a medicar? Me voy a quitar de comer esto, voy a tratar de disminuir en aquello, pero no estás tomando el medicamento. Bueno, vamos a darle paso a nuestra parte importante. Es bueno, recomendamos una alabanza. Nuestra alabanza, así es. Vamos a oír alabanza, Dame un corazón nuevo, dame un nuevo corazón, de Equisteo de El Salvador. Lindísimo ese grupo, me encanta. Oigámoslo, por favor. Escuchámoslo. No, qué linda la alabanza, ¿te gustó? Estuvo buenísima. Buenísima la alabanza. Me encanta porque es de los pocos grupos nacionales que tocan rock católico. Eso debería de haber más, ¿verdad? Digo yo, pues vean. Así es. En que nos quedamos, pues ya ni me acuerdo. No, le decía que Robert, que para nuestros escuchas. Como 30 preguntas le traemos. Le tengo un par de preguntas aquí, pero no, que nos ampliar un poquito sobre la charla. ¿Qué es nuestro corazón? Tú haces una división muy marcada y nos das una explicación. Quisiera que ampliaras esa parte, porque es una parte que nos deja muy claro qué podemos y no podemos o no debemos hacer. Sí. Fíjate que en el corazón es el centro de nuestros deseos y de nuestros sentimientos. Cuando hablamos de los deseos, estamos hablando de los sueños, tus anhelos, tus propósitos, tus metas, tus objetivos. Eso es lo que realmente te mueve. Y los sentimientos, en el corazón hay de todos los sentimientos habidos y por haber. Sin embargo, el hambre el hambre solo a vos te da. Vaya. Pero los sentimientos que tienen, digamos, una influencia en el proceder del corazón son los sentimientos fuertes, los que se llaman pasiones. Entonces las pasiones pueden ser diversas. Y nosotros, por ejemplo, cuando fuimos al retiro, la primera noche nos mostraron los círculos de vida. Para mis hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, en la comunidad tenemos retiro de conversión. Son más o menos 30 retiros al año en los que pueden participar. Vos sos vos sos de misericordia, pensé que eras de evangelización. Pero también pescás, vea. Sí, también. Entonces ¿cómo se llama? Las pasiones son los sentimientos fuertes. A esos son los que hay que ponerle atención primero. ¿Por qué? Porque esos llegan a ocupar centro de vida, como lo vimos en el retiro. Ahí puede haber odio, puede haber ira, puede existir vicios. Esas son pasiones fuertes que toman el centro del corazón, el centro de esa vida, y todo gira alrededor de esa pasión. O sea que, como te mencionaba anteriormente, cuando yo he reconocido ese síntoma, todo eso surge de mi corazón. Pero, ¿cómo es que llegó eso ahí? Bueno, lo que pasa es que todo trae raíz del pasado. Las pasiones tienen que ver cuando son desordenadas, ¿sí? Tiene que ver con situaciones que viviste en tu niñez. Hay muchas veces que puede ser desde el momento de la concepción. Entonces, ahí comienzan a darse esas heridas que vienen a desencadenarse en las pasiones que dominan. Por ejemplo, puede haber una persona con mucho odio a su padre por la manera como lo trató. Ajá. Y eso es el centro de su vida, el odio. Entonces nosotros nos damos cuenta que donde está la pasión desordenada, equivocada, la que viene de raíces de dolor, esas pasiones
no dejan que tus deseos, si hoy que nosotros somos convertidos, por ejemplo, los deseos nuestros pueden ser de ir a alabar al Señor, de estar en todas las asambleas, de estar en los rediles, de mi crecimiento espiritual. De escuchar sentados en un café. De escuchar sentados en un café, de hacerse predicadores, etcétera. Claro. ¿Sí? Y no se concretizan. ¿Por qué no se concretizan? ¿Por qué? Porque las pasiones no dejan. La pasión es tan poderosa, ¿sí? Que por eso de repente viene la persona y dice... O sea, como dicen, llamará de tusa, o lo voy... Fíjate que sí, digamos lo que el efecto que nosotros podemos visualizar es ese. Y lastimosamente, hoy que tú lo dices, condenamos a los hermanos. Y decimos, este solo fue llamarada de tusa, ya no continuó. Y no nos damos cuenta que el problema está en su corazón. O sea, que su corazón está endurecido. Endurecido por pasiones que desvían del plan de Dios. O sea que vengo, yo ya le entregué mi vida a Cristo, yo estoy sirviendo. Para esos hermanos que nos escuchan, o sea, yo puedo volverme a endurecer el corazón. Lo que sucede, sí. O quizás nunca me lo cambié. O a lo mejor nunca lo cambiaste. Pero obviamente que, mi hermano, por eso hablamos la conversión, ¿verdad? La conversión, y siempre se nos ha dicho, nunca termina. De día a día. De día a día. Entonces, si yo me duermo en los laureles, creyendo que ya superé una situación, el Señor se va a encargar de manifestármelo y darme cuenta que todavía sigo viviendo algo de aquello, ¿verdad? Él se va a encargar de que nos demos cuenta, pero para que yo me dé cuenta del trabajo que está haciendo en mí, yo tengo que estar cerca del Señor. De lo contrario, voy a volver al mundo, creyendo, o sea, físicamente estoy en la comunidad, pero mi corazón todavía está en el mundo. Sí. Esa es una de las situaciones que debemos de tener mucho cuidado. Y aquí es donde se explica quizás lo que muchos pueden estar viviendo. Ustedes todos sabemos que se ha hecho una encuesta para verificar cómo estamos viviendo, lo que es el llamado al servicio dentro de la comunidad. Y acá puede estar la respuesta de lo que está sucediendo. ¿Cómo están estos corazones? San Pablo nos lo decía tan claramente en Romanos 7, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. O sea, yo quiero hacer lo bueno, pero ¿por qué no lo alcanzo a hacer? Mira, y digamos, para ese hermano que nos está escuchando, que posiblemente siente vergüenza, digamos, de su pecado, que quizás sea robo, adulterio, y siente ese llamado, ¿qué le podrías decir tú para acercarse? La verdad es que no hay pecado que debemos de guardarlo. Al contrario, todo pecado hay que presentárselo al Señor, porque eso es parte del corazón. O sea que no importa si mi corazón está tan dañado, si digamos una persona me dañó increíble en mi corazón, o que yo diga que digamos soy tan malo que ni siquiera Dios lo puede hacer. Dios puede renovar este corazón. Claro que sí, pero recuérdate una cosa, el Señor te ama tanto, pero eres tú el que tienes que abrir la puerta. Sí, acuérdate lo que dice eso a mí me gustó en tu charla, precisamente eso. Cuando tú dices que para que eso se dé, yo lo anoté acá, que tenemos que analizar nuestra conducta. Segundo, nos decís tú, ver nuestras actitudes. Y finalmente, lo más importante, abrir nuestro corazón hacia el Señor. Cuando nosotros hacemos eso, por muy duro o por muy viejo, endurecido, o que creamos que estamos en un pecado tan grande, si eso lo hacemos, Dios realmente nos va a perdonar. Amén. Amén. Y fíjate, Noé, que lo que tú acabas de decir también me mueve a decir lo siguiente. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Qué es lo que le pedimos en nuestra oración al Señor? Le pedimos para el momento, le pedimos para el mañana, otro nieto, no. Le pedimos bien. Le pedimos lo que a veces sentimos que nos hace falta, un poco más de dinero, le pedimos salud,
pero no le pedimos para nuestro corazón. O sea que eso es una pasión que nace a la hora de que nosotros le pedimos a Dios todo este montón de cosas, que el carro, que el trabajo, que nos solucione esa deuda que nos hemos metido. Eso es una pasión que está en nosotros. ¿O Tal cómo vez sería? no. Yo digo que es una confusión. Yo creo que esto de pedirle al Señor en los bienes materiales o en las necesidades, en la enfermedad y demás, es más bien quizás que todavía nos falta sacudirnos algo del polvo que traemos del mundo. O Porque quizás, la verdad es que el Señor, y lo dice en su palabra, es que ustedes no saben pedir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de pedirle? Esto que estamos hablando. Piden con egoísmo, dice. ¿verdad? Exacto, para mí. Satisfacer mis propias pasiones, dice. Exactamente. Y la oración tiene doble propósito, ¿verdad? Glorificar al Señor, dice. Eso Mira, no debemos de olvidarlo. Nosotros no pedimos pedir en oración algo que no glorifique al Señor, ¿verdad? Y fíjate que somos egoístas en nuestra oración. Sí, cuando tú estás, ya lo llevaste al término alto. Fuimos creados para glorificar al Señor. ¿Qué tanto lo glorificamos? Ahí está. ¿Acaso tú no quieres glorificarlo? ¿Acaso tú no lo quieres? Claro, sí. todos queremos glorificarlo. ¿Qué es lo que nos lo impide? El corazón endurecido, mis hermanos. Sí. Y estaba pensando, por ejemplo, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a una persona que le llegó una enfermedad, que es algo que no es consecuencia de algún acto de esta persona, y esta persona ha endurecido su corazón por eso? O sea, por ejemplo, le llegó la enfermedad y se enojó con Dios, que por qué le mandó eso, porque generalmente muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón y es con Dios, pues, no es con nadie más. ¿Qué le podrías decir a esta persona? Sí, fíjate que en primer lugar hay que orar mucho por esa persona, porque cuando tienen esa postura no es tan fácil llegar con toda la palabra de Dios y con toda la explicación en un solo instante. Hay que amarla. O sea, lo primero es, como emisario, es llegar a amarla. Romper un poco el esquema para que el corazón pueda dejar un caminito por donde entrar. Y la primera explicación es que lo que está padeciendo no se lo mandó Dios. Porque a todos le echamos la culpa al Señor. Es verdad, o sea, el primer culpable es Dios. Sí. Yo creo que ahí es donde debemos de distinguir que no todas las pruebas vienen de Dios. Exacto. La mayoría de las pruebas vienen de nuestros propios pecados. Exacto. De nuestra propia desobediencia a Dios. Yo les decía a veces de manera de ejemplo, ¿y cómo no voy a sufrir que me dé un ataque al corazón, que esté ansioso si tengo 3 hogares? Si con uno se preocupa, imagínense con 3 hogares, ¿cómo no va a pasar que se va a enfermar esta persona? Que se va a angustiar, que va a llegar a los extremos de tomar decisiones equivocadas. Pero no lo queremos reconocer. El camino más fácil es echarle culpa a Dios. ¿Por qué a mí? Sí. ¿Por qué a mí? Sí. Y no reconocemos que nosotros hemos tenido mucha de esa culpa. Pero quiero decirte algo, Roberto. El mejor medio, digamos, para poder tener un encuentro con el Señor es la enfermedad. ¿Verdad? Ahora, no es nada de reprocharle al enfermo ni de agitarlo porque en algún momento se trabe contra Dios. No. Eso puede ser muy natural que suceda en un principio. Pero lo importante es que si tú estás pensando que tú eres el llamado por el Señor para ir a rescatar ese corazón. A mí, te voy a decir, en lo personal, ya lo viví con 2 personas. Los fui acompañando desde que cayeron en su enfermedad hasta que les llegó la muerte y yo pude ver el cambio. Corazones endurecidos, pero con la palabra de Dios se van ablandando. Y les va dando sed y necesidad de escucharla. Y esas personas, perdón que te interrumpa, ¿cómo es que llegaron hacia ti? O sea, ¿qué hicieron ellos? Bueno, lo que sucede es que la primera persona que tuve la oportunidad es un tío a quien invité a retiro.
Y se resistió y nunca quiso. Ah. Nunca quiso. Y a 2 años pasaron cuando le dio cáncer. Entonces comencé a buscarlo, a visitarlo. Y la misma ansiedad y deseo de él empezó a aceptarme, a abrir el corazón. Gloria a Dios. Y todas las tardes que salía del trabajo me iba a verlo. Amén. Pasaba con él 1 hora, le leía la palabra, se la desmenuzaba a sus oídos. Y él cada día se fue viendo el cambio. Cuando yo llegaba se alegraba, ya no hablaba, pero se veía la alegría en él y me agarraba de la mano y fui notando cómo murió en paz. Cómo fue muriendo en paz. Increíble, qué lindo ese cambio. Y mi hermano, usted que nos oye y que nos ve, si está en una situación difícil, en una enfermedad o quizás un matrimonio deshecho o problemas con familiares, acuda, busque ayuda, busque su parroquia, en la comunidad, bueno, que lo vamos a mencionar, tenemos algo que se llama administración y pastoreo. Explícanos un poco de eso, para que la gente entienda qué es eso y que puede buscar ayuda. Sí, efectivamente, en la cita, en la charla más bien, se hace mención de la importancia del papel que jugó Ezequiel. El profeta Ezequiel fue mandado por el Señor a que estuviera con el pueblo. Y él, el trabajo que hizo fue un trabajo de pastor. Ese o sea trabajo que de pastor, hoy en día tenemos profetas así como Ezequiel. Así es. Tú eres profeta. Gloria a Dios. Noé es profeta. ¿Por qué? Porque el Señor los ha escogido también a ustedes como pastores de una parte del rebaño. Entonces, el trabajo como pastor fue fundamental para que el pueblo, además de todo lo que fueron viviendo, de todas las situaciones que se fueron presentando, que les fue abriendo el corazón hacia el Señor, pero en esencia lo que hizo Ezequiel, de animarlos, de que se arrepintieran, de que no hacía falta que hicieran sacrificios, porque no les permitían hacer sacrificios de animales, que se arrepintieran y le presentaran eso al Señor, que eso era lo suficiente, y eso fue suficiente. Amén. Mira qué lindo lo que acabas de mencionar, y lo vamos a tocar en el otro bloque, es el arrepentimiento. Pero bueno, escuchamos una alabanza. Yo les voy a recomendar. Es AP55. Esta alabanza que se llama Fiesta en mi corazón. Bueno, y continúa. Y Blanquita no le has preguntado cómo qué dice de la alabanza. No, ya le han parecido. Ya voy, espérate, a la hora del testimonio le vamos a preguntar. ¿Verdad? Pues sí. Habíamos hablado anteriormente, ¿verdad?, sobre qué es el pastoreo, la administración, ese acompañamiento que incluso muchas personas en el caminar de Dios se pueden volver en alguien así, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué me quedé? Me trabó el hámster. No, yo creo que en la charla lo menciona Robert. Hay que buscar en nuestra vida nuestro Ezequiel. Así es. Y la comunidad nos facilita eso, dándonos ministros o pastores que nos pueden guiar a través de la palabra del Señor. Sí. Pero no necesariamente tiene que ser solo en la comunidad. Podemos buscar un sacerdote, ¿verdad?, en una parroquia, a que nos aconseje cuando estamos en esos momentos babilónicos, como dices tú, Roberto, ¿verdad? Donde estamos viviendo una Babilonia que puede ser diferente para nuestros escuchas, para los que nos ven. Cada quien tiene su propia Babilonia y lo maneja de manera a veces diferente si no tiene a Cristo en su corazón. Así que en esa parte sí me gustaría que tú nos hablaras un poquito de cómo podemos identificar esa Babilonia que vivimos en el día a día, Roberto. Sí. Bueno, solo haciendo mención un poco a lo me están diciendo que estoy viviendo el cautiverio, pues. Claro, por supuesto. No, hombre, te lo veo. Ese es el problema, tiene que un se corazón vive en duro, cautiverio. Lo tiene duro, mi hermano. Bueno, mira, volviendo un poquito a lo que es el pastor, y para invitar a los escuchas y a los que nos están viendo, muchas veces, como lo menciono en la charla, lo que sucede es que el pastor no puede hacer mayor cosa si nosotros solo llegamos a contar. Nos volvemos contadores. No llegamos a esperar a que nos hable el Señor, sino que a contar. Es que esto lo hice y mira, y fíjate. Bueno. Segundo,
no abrimos el corazón. Contamos lo que estamos viviendo y lo contamos a nuestra manera para que la respuesta que me den vaya orientada a lo que yo quiero. Y de ahí me voy feliz. Ya llevo el tamal hecho. No, pues. pero eso al final es un autoengaño, mi hermano. O sea, al final es un autoengaño, porque no voy a pasar de ahí. Entonces el trabajo de mi pastor, el de Ezequiel, no se va a poder llevar a cabo en mi vida. Y lo que el Señor está procurando a través de esta charla, nos lo ha dicho, te voy a cambiar el corazón, va a ser sumamente difícil. Si yo no me doy cuenta de que no importa que me avergüence, porque vengo a hablar de mi conducta, porque vengo a hablar de mi problema, porque vengo a hablar del pantano en el que me encuentro, entonces sí va a funcionar el pastoreo. Ya ven, mi hermano, no se avergüence. O sea, la vergüenza viene del enemigo y es algo que nos encierra. Busque ayuda. Sí, así es. Entonces, eso es bien importante, que los que estamos escuchando, pues que sepamos cómo funciona el pastoreo. Y es una herramienta que el Señor ha dado a esta comunidad 10. Pienso pues que teniendo esta herramienta, aquí mismo hay que buscarla. Aquí mismo el Señor se va a encargar de hablarnos y de irnos llevando hacia adelante. Muy bien, ahora la conducta. Eso es lo importante que nosotros debemos de poner mucha atención. ¿Cómo reacciono yo a los eventos? Cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando en la cita de un sitio hostil para el cristiano, para el judío, ¿verdad? Un sitio hostil, con costumbres y hábitos totalmente distintos a los que el Señor les había dado a cumplir. Ahora bien, ¿Babilonia será allá donde estaba Nabucodonosor? Y ya ese sitio ¿se acabó? ¿Que ya se acabó? No. Babilonia es a donde vivimos. Porque aquí mismo El Salvador, nuestro medio ambiente, es una Babilonia. Y si no, dígame si no es hostil. Dígame si los amigotes a que lo invitan. Dígame cómo lo tratan los parientes que no son convertidos. Miércoles felices y jueves de amigos, dice. Jueves de- ¿verdad? Jueves de dama, dice. Sí. Entonces, pero el Señor nos dice en esta charla que la Babilonia es necesaria. O sea, nosotros no podemos escoger irnos a una isla alejada o al desierto para vivir mi espiritualidad si no voy a saber de qué soy capaz para entregarme al Señor. Si yo no me veo enfrentado, si no me veo confrontado, si no me veo desnudo de quién soy yo, realmente no voy a poder tener esos cambios que necesito tener para merecerme la vida eterna. Ahora bien, ¿fui yo así desde que me creó el Señor? No. El Señor me creó a su imagen. Pero la vida, las heridas, los golpes, los rechazos, todo lo que pudo influir en mí es lo que me hace ahora tener conductas incorrectas, inadecuadas. Pero Babilonia, enfrentarme a mi día a día, es quien me desnuda. ¿Quién soy yo? Para no tener doble cara, como dicen. Para no tener doble cara. Sí. Y esta Babilonia, ¿cómo es que yo la voy a vencer? Depende. Háblanos de tu problema y te vamos a ayudar. Ya, ¿Cuál es ya, tu ya, Babilonia? afuera, ¿Cuál es la Babilonia que estás viviendo, Robert? Y nosotros con gusto te vamos a pastorear. Gracias, muy amable. Sí, la verdad que va a depender. Fíjense que en la charla vamos mencionando algunos ejemplos, ¿verdad? Como para que nos vaya abriendo un poquito al conocimiento, a la identificación, que me vaya abriendo a mí un poco a la de veras que tengo que abrirme y examinarme. Entonces hablábamos de que si soy celoso,
que si soy Hablan posesivo, hablan que si soy controlador. nada que ver, va. Controlador, Ya no, es otro hombre. ausencia de Dios, Tiene un nuevo iglesia corazón cada espiritual. día. Ajá, correctamente. Todas esas son cosas que salen en nuestro examen. Sí, sí, todavía hay envidia. Miren, es tan incorrecto, inadecuado cuando a veces decimos, no, fíjate que sí, pero lo que me dio fue la envidia de la buena. Es envidia. Eso es mentira que es de la buena. Mentira, no Es hay buena y envidia. malo. Es envidia. Y eso no es agradable al Señor. Claro. ¿Sí? Entonces, tengo que ir examinando. ¿Por qué soy envidioso? ¿Y por qué padezco de baja autoestima? Tiene relación con algo en el pasado. ¿Sí? Y muy probablemente, sin ser psicólogo, puede ser de que en mi hogar a mi hermano lo preferían que a mí. Y eso me da la baja autoestima y me da la envidia. Solo Hay que ir son a tips, buscar la raíz. tips para ir a buscar la raíz. Blanqui, Efectivamente. y bueno, ya que está aquí en este programa, para mí ustedes son un matrimonio ejemplar que ha tenido muchas luchas. Cuéntenos, Blanqui, ¿cuál ha sido la más grande Babilonia que han pasado juntos? Bueno, estuvimos... El matrimonio, va a decir. No. El matrimonio. Estuvimos hace 20 años para divorciarnos. No. Y fue el Señor el que nos rescató. La verdad Gloria a que Dios, pero- los dos pasamos por situaciones bastante difíciles y yo era la primera que quería el divorcio. No. Pero Dios quería otra cosa para nosotros. Y le creímos a Él, abrimos nuestro corazón y aquí estamos, 20 años después. Gloria a Dios. Mire qué lindo. Sí. Y usted, mi hermano, imagínese qué bello este testimonio de unos corazones duros, heridos, y el Señor los ha renovado a un matrimonio en victoria. ¿Cuántos matrimonios no hay destruido? Que ante los problemas lo primero que deciden es separarse. Pues. Sí. Y fíjate que aquí es esencial un punto, y se llama perdón. Porque muchos matrimonios se vuelven a rearmar, se vuelven a reestructurar, pero no han perdonado por completo. Entonces, mientras exista ese punto, ahí está en la raíz afectando. Y no tardará en algún momento de surgir. En el caso nuestro, el perdón fue esencial. Que lo pensamos así, ¿no? El Señor nos fue llevando. Es que eso es lo interesante de esto. Preséntale tu corazón al Señor. Identifica lo que está mal y déjalo actuar. Amén. Y eso hicimos los dos. Los dos presentamos nuestro corazón. En un momento dado individualmente, porque era tal la situación que aún en los caminos del Señor, al principio no podíamos dialogar mucho. Pero cada quien buscó su pastoreo. Y ahí la importancia de Ezequiel, ¿verdad? Ajá. Cada quien buscó el pastoreo. Y como bien se dice, cada quien íbamos en nuestra balsa con el Señor. Cuando el Señor tuvo a bien, nos llevó en la misma balsa. Ahí fue reestructurando el matrimonio y a través del tiempo nos lo ha ido renovando. Pero es necesario identificar. Gloria a Dios, Sí. qué lindo. Él ha hecho cosas tan maravillosas como una diosidencia que se dio casi básicamente en el mismo día. Tanto a ella le dio una revelación como a mí me la dio por aparte. Pero cuando ella me empezó a comentar me quedé con la boca abierta y yo le abrí mi corazón y le dije exactamente lo que el Señor me puso. Nos llevó a que nos perdonáramos de una situación hace 33 años. Que de alguna manera, muy dulcemente, muy pequeñamente, ahí estaba y que nos podía afectar en el futuro. Pero el Señor llega hasta ese límite, hasta ese punto. Qué increíble, ¿verdad? Hasta ese punto de que nos quiere libres completamente. Pero lo interesante es que a mí me lo reveló hoy con los ejercicios espirituales ignacianos, y a ella se lo reveló por su cuenta, preparando una clase. Y los dos nos abrazamos, nos vimos a los ojos, lloramos de alegría de las maravillas que hace el Señor.
Amén. Es importante en tu reflexión que aunque a veces a uno no le guste, ser sujeto al Señor. Porque el Señor siempre nos habla de diferentes formas y nosotros es lo que no prestamos oídos. Y cuando nos volvemos sujetos al Señor, sucede precisamente lo que ustedes viven hoy. Ese matrimonio en paz, en armonía, donde existe principalmente el amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor ágape que inunda el amor humano que nosotros podemos tener. Así es. Y eso nos hace, como dice la palabra, que soportemos todo, que perdonemos todo, que hagamos por amor cosas tan lindas que sin el amor del Señor no lo pudiéramos lograr. Amén. Entonces yo creo que eso es importante, que entendamos que a veces esas revelaciones que nos mandan el Señor debemos de realmente obedecerlas, y a veces pudiera no gustarnos como carne que somos, pero debemos de hacerle caso para realmente ver esos frutos del Espíritu, ¿verdad? En efecto. Que nosotros nos puede dar Sí. el Señor. Sí, lo que sucede aquí, mi hermano, que claro, como todo es un proceso, ¿verdad? Obviamente. Y debemos de iniciar realmente. ¿Por qué? Porque mientras seamos mucha carne, vamos a dar espacio a poco espíritu. Pero mientras nosotros tengamos claro que esta conducta me está demostrando que mi carne me traiciona en el propósito y mis deseos, mis anhelos de vivir en el Señor, entonces ahí mi oración va a tener sentido, porque mi oración va a ser dirigida exactamente a eso. Y el Señor no va a tardar en actuar. Amén. ¿Amén? ¿Y qué nos puedes hablar para ir ya cerrando en la noche, Ajá. de ese cierre que tú tienes? Porque creo que muchos de los que nos están escuchando posiblemente hemos tenido o hemos vivido la situación que tú mencionas. Y tú lo dices con algo que a mí me pareció un poco, pues hasta me dio risa. Soberbia grado 10. Y a mí dije, ese es Noé, dije yo. ¿Será yo, Señor? Ese es Noé, dije yo. Soberbia grado 10. ¿Qué quisiste decirnos con ese cierre de tu... Cuando tú te encontrabas en ese soberbia grado 10, y cómo podemos salir de esa soberbia grado 10, que es lo más importante, Sí, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate que lo que lo provocó, que también lo menciono, fue algo tan doloroso, tan avergonzante, denigrante, injusto, un castigo, que eso me hizo un giro total. Yo dije, nadie más en la vida se va a sobrepasar conmigo. Nadie me vuelve a poner un pie encima. Y yo no voy a dar motivo. Entonces me incliné por volverme el mejor estudiante y lo logré. Logré llegar al primer lugar. Escogí una carrera que no era tanto quizás la carrera que a mí me hubiera agradado, porque yo tenía una tendencia, sino que era la más difícil en aquel entonces. Yo quería demostrar que yo podía hacerlo. Y la saqué en el tiempo que estaba estipulado realizarlo. Y en mis trabajos, el 100% de dedicación y de esfuerzo por ser el mejor. Y nadie podía oponerse a lo que yo decía, porque les demostraba que yo tenía la razón. Y eso me fue haciendo una soberbia grado 10. Grado 10. Al hecho de que en la casa, pues, de igual manera, la imposición, el decir se hace así, etcétera. Entonces, bueno, llega el momento en el que el Señor me revela, porque cuando uno vive con la soberbia, no se da cuenta que existe la soberbia. Entonces yo ya en los caminos del Señor, enderezándome en ciertas áreas, pero la soberbia ahí estaba, manifestada en rebeldía, mucha rebeldía. Yo no podía aceptar ninguna autoridad sobre mí. Me gustó mucho el deporte en el colegio, pero a las primeras de cambio
de que la autoridad, el entrenador o el coordinador del equipo me dijera algo, hasta ahí llegaba. A ese punto. Al uniformado también, de alguna manera, había como repelente. Entonces, a ese nivel, y no me daba cuenta. Sin embargo, comenzaron a darse situaciones ya de aquello que ya no podía yo manejar. Y fíjense cómo es Dios. Como yo era tan cerrado y no caí en cuenta de que de eso se trataba, pues un día en el pastoreo me dice mi pastor: mi hermano, usted tiene soberbia. Y me trabé. ¿Cómo soberbia? Yo, no puede ser. Sí. Y entonces, a los 2 días voy con mi confesor, que era el mismo sacerdote siempre al que yo iba, y era Dios el que me habla, porque de haber estado viendo con el mismo sacerdote mucho tiempo, esa vez me dijo: usted tiene soberbia. Y me molesté con el sacerdote. Me costó aceptarlo. Y miren, qué increíble. Y por eso digo, y hablamos del corazón endurecido, ¿verdad? Porque mientras yo no me doy cuenta, creo que estoy bien. Pero el tema es que yo me vea enfrentado, que a partir de este momento, quienes están escuchando, que no sigan cerrados, que dejen que el Espíritu nos hable, que nos dé indicaciones, empecemos a revisar nuestra vida. Porque eso fue lo que sucedió. Después dije, no puede ser que me lo haya hecho mi pastor y que me lo haya dicho mi confesor. Entonces regresé con mi pastor y él me mandó a orar. Me mandó a orar y me dijo: quédate en el Santísimo y que te revele el momento en el que tú hiciste ese cambio hacia soberbia. Y el Señor me reveló algo que estaba tan escondido en mí, que es lo que yo comparto, ese castigo y ese momento. Entonces ya procedimos a orar, a liberar, a sanar interiormente. Y ese es un caminar. Ese es un caminar. Yo no puedo decir que no existe en mí la soberbia. No es así. Pero sí disminuyó de una manera que me permite ahora estar pendiente de que no vuelva a activarse y de irla fumigando en toda la medida de lo posible cuando vaya apareciendo. ¿Verdad? Porque hay situaciones que han sido tan fuertes. Y lo digo porque muchos pueden pensar, fíjate que este es un tema bien común. No, si yo ya perdoné. Si yo ya perdoné. Y el corazón se ve hasta la costra de que ahí está claro, endurecido por la falta del perdón. Pero yo ya perdoné. Yo le quiero comentar que en los caminos del Señor tuve un dolor en mi corazón por daño, y le dije: Señor, yo quiero perdonar, pero demuéstrame tú que el perdón ha sido efectivo en mi vida. Todos los días mi oración fue para que pudiera perdonar. ¿Saben cuánto tiempo pasé orando? 9 meses. Creyendo en ciertos periodos que ya, y el Señor me daba las pruebas de que no. Hasta los 9 meses. ¿Por qué? Porque pude de nuevo volver a amar a las personas. Gloria a Dios. Entonces, lo digo porque es un proceso. O sea, las cosas no son, ya las identifiqué, ya las traté, ya oré, ya se las presenté al Señor, así que ya estoy. No. Y esto es vida eterna, mis hermanos. Claro. O sea que realmente nosotros, por eso que se llama la conversión, es un caminar hasta el último día. Bueno, gracias Blanqui y Roberto por estar aquí en el programa. Por darnos un nuevo corazón. Cabal, por darnos un nuevo corazón. Y bueno, Roberto, te pediríamos que cerraras con una oración. ¿Cómo no? Bueno, pues cerremos nuestros ojos, hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo. Tenemos a nuestro Señor delante de cada uno de nosotros. Él es el que nos ama. Él es el que quiere lo mejor
para cada uno. Él nos ha llamado y nos ha escogido para que permanezcamos la eternidad con Él. Pero sabe que este paso por este mundo, que tiene un promedio de vida de 65, 70 años, que usted se puede considerar dichoso, dichosa si llega a los 90 o más años. Pero al final de cuentas es corto, pero es un paso necesario para que nosotros vivamos la Babilonia, que nos confronte, que nos desnude y que nos permite identificar esas áreas de nuestro corazón que están siendo dominadas por las pasiones, y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos encontrar en nuestro pasado la herida, el dolor, la raíz, para podérsela presentar a nuestro Señor y merecernos de Él el ser sanados y sellados de nuestras heridas con su amor. No hay otra manera para que nosotros podamos llenarnos del amor de Dios si no es sanando lo que nos impide amarlo. Yo sé que en su corazón hay deseos y anhelos espirituales, como bien dice Colosenses 3, ha puesto usted su corazón en las cosas del cielo, pero qué difícil es que se materialice, qué difícil es que se cumpla. Pues es ahí, en eso difícil, que el Señor nos invita a reflexionar y a darnos cuenta qué es lo que nos impide. Él quiere ponerte un corazón parecido al de Él. Quiere quitarnos el corazón duro y envejecido que tenemos y darnos un nuevo corazón. Acéptalo, mi hermano. Recíbelo. Lo único que tienes que hacer es en el silencio y apartado dejar que Él te hable, que Él te revele. Y acude a tu pastor, a tu pastora, que el Señor te indicará lo que tienes que hacer. Déjate amar por Él y sigue adelante. Hemos pedido, Señor, en tu santo nombre, nombre sobre todo nombre. Toca todos los corazones que están escuchando a esta hora. Esos corazones que hoy se brindan a ti, Señor. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesucristo, por la intercesión de nuestra Madre María. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Roberto Blanco, por haber estado aquí, Noé, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y lo vamos a invitar en una próxima, pues. Primero Dios. Así será. Bueno, mis hermanos, gracias por haber escuchado este programa y hemos estado en Sentados en un Café con Jesús. Buenas noches. Buenas noches.